Damos la bienvenida al doctor Rafael Ollarte. Él es un conocido académico y constitucionalista. Doctor Ollarte, este martes y en los próximos días se juega en buena parte el destino, por lo menos de los próximos años, del país más poderoso del mundo, los Estados Unidos. Hay unas elecciones que como nunca antes se encuentran en un empate técnico con enorme dificultad. Muy pocos medios se han atrevido a dar un vaticinio. Quisiera preguntarle, ¿qué importancia tiene esto para el mundo y para Ecuador? Don Gustavo, un placer estar con usted, con todos los amigos de Antena 1. Bueno, sí debo comenzar con algo que nos debería entristecer. En los países desarrollados, la elección presidencial tiene mucha menos trascendencia que en los países subdesarrollados. En el caso de los Estados Unidos, ciertamente un triunfo de Trump o de Kamala Harris, siendo que desde el Ecuador los vemos tan polarizados y tan extremos, en realidad no cambiará tanto las cosas al interior del Estado estadounidense. Es decir, no es como en nuestro país, en el que la elección presidencial muchas veces nos lleva a los consabidos giros de 180 grados. Eso no lo ve usted allá. Estados Unidos no va a cambiar su constitución, no va a cambiar sus instituciones, no va a modificar a lo sumo su política monetaria, más allá de que los republicanos prefieren un dólar más o menos débil para fomentar sus exportaciones, mientras que los demócratas tradicionalmente prefieren un dólar fuerte. Cuestiones relativas a asuntos evidentemente de extremos políticos, los temas del aborto, del matrimonio homosexual, ese tipo de cosas podrán ser el punto de mira respecto del triunfo de Trump o del triunfo de Kamala Harris. Pero los Estados Unidos van a seguir siendo el mismo país, no como pasa en nuestras naciones, en Bolivia, en el Perú, en el Ecuador fundamentalmente, donde el triunfo de una u otra tesis hace que nos generemos en una incertidumbre que te impide la inversión. Nadie se está preguntando si en el año 2025 los Estados Unidos se volverán hiperintervencionistas, si habrá o no fomento a las inversiones, qué pasará con la iniciativa privada, si habrá estatismo como tal. No, en Ecuador sí nos hacemos esas preguntas y por eso es que acá el problema de tener elecciones presidenciales tan seguidas nos lleva a un grado de incertidumbre que paraliza a la nación. Eso no pasa en Pero, ¿y desarrollo. qué decir en cuanto a los efectos de esta elección sobre el resto del mundo, empezando por Ah, Latinoamérica, con efectos directos sobre Ecuador, políticas, por ejemplo, sobre la inmigración, o aquellos conflictos que se están ventilando en el mundo, conflictos bélicos? efectivamente. Entonces, si bien la elección presidencial en Estados Unidos, no digo que no tiene ninguna trascendencia, lo que estoy diciendo es que no tiene la trascendencia que tiene una nación subdesarrollada. Las cosas no van a cambiar profundamente en los Estados Unidos. Pero hacia afuera de los Estados Unidos sí. Por eso es que las demás naciones seguimos con mucha preocupación lo que pasa con los Estados Unidos. Ahora, claro que usted notará que respecto de, por ejemplo, situaciones como las de Ucrania o las de Israel, tal vez el triunfo de Trump difiera de un triunfo de Kamala Harris. Por supuesto que sí. Trump, por ejemplo, que ha asegurado que él en 5 minutos o en 5 horas arregla el tema de Ucrania. Sí, pero a costa de Ucrania, naturalmente, y a costa de Rusia. Porque los Estados Unidos son una nación lo suficientemente poderosa como para muchas veces imponer sus tesis, incluso contra una potencia que hoy día, en relación con los Estados Unidos, es una potencia menor, como es Rusia. Lo mismo pasa con Israel. ¿Ya? Hasta dónde, por ejemplo, la tradición, que no era tan tradicional antiguamente, pero hoy día la entendemos como tradicional política estadounidense, de apoyo a Israel, ¿cuánto lo será más con Trump o con Kamala Harris? A nosotros los ecuatorianos, ¿qué piensan los Estados Unidos del Ecuador aparte de absolutamente nada? Para nosotros los Estados Unidos son la primera relación. Tal vez la segunda sea Colombia, pero para los Estados Unidos no somos la primera relación. La primera relación para Estados Unidos es Gran Bretaña. Y nosotros estamos muy al final de la cola para efectos de los Estados Unidos. Incluso yo le diría con Colombia, ¿cuál es la primera relación de Colombia? No somos nosotros. Cierto, eso, de eso depende del peso específico de las naciones. Ahora, la política de los Estados Unidos no será una política para Ecuador, sino una política en general para Iberoamérica, respecto de inmigración, respecto de importaciones, respecto de muchas cosas más.
Por ejemplo, hay países que tienen menos incidencia respecto de las políticas arancelarias que ha anunciado Trump, como es Chile, porque Chile tiene un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Nosotros no los tenemos y por lo tanto a nosotros sí nos puede afectar una política, entre comillas, proteccionista de los Estados Unidos, aunque no creo que el Ecuador sea el punto de mira. El punto de mira son otros países, México, China, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no es que al Ecuador pues han venido industriales estadounidenses a decir, entonces lo que yo produzco, mis zapatos, mis teléfonos o lo que sea, o mis jeans, en vez de producirlo en Estados Unidos, los voy a producir en Ecuador, pago menos acá, los costos de producción son menores y me llevo a Estados Unidos. Estados Unidos no me está diciendo, es que si usted sigue así, yo le voy a imponer el 200% de arancel a los productos que fabricados por industriales estadounidenses se producen fuera de los Estados Unidos. Entonces, naturalmente, para el Ecuador las consecuencias serán básicamente las de la generalidad de naciones iberoamericanas, con algunas peculiaridades. Nosotros no somos un país, hay que decirlo lamentablemente, tan importante para los Estados Unidos, para efectos de lo que a veces aquí se comenta. ¿Qué tal si nosotros el día de mañana, si es que se llega a aprobar legislativamente esa reforma parcial, el tema de las famosas bases militares extranjeras? ¿Tienen los Estados Unidos algún interés de instalar base militar extranjera en Ecuador? O algo parecido a lo que teníamos, que no era una base militar extranjera, que era el tema de la base de Manta, que era un puesto de observación avanzada. Entonces, son cosas de ese carácter. Por ejemplo, la cooperación militar estadounidense con Ecuador no es tan grande. Entonces, nosotros no estamos precisamente en los primeros lugares de la cola. ¿Y qué decir, doctor Iriarte, en cuanto a esos equilibrios de la extrema derecha, diríamos, en un lado y el resto de colores y partidos políticos en el otro? Con esa serie de manifestaciones que se van dando en varios países europeos, Latinoamérica no ha sido tampoco la excepción, de un asentamiento, de una especie de predominio, por lo menos es la tendencia en el mundo, de la extrema derecha. Vea que lo que nosotros llamamos, y a veces en Europa llaman la famosa extrema derecha, no son ni tanto grupos realmente derechistas, sino es el tema del intento ruso de influir en Europa. Entonces, tiene usted una política pro-europea, pero que esa política pro-europea muchas veces implica una contradicción frente a Rusia, razonable digo yo, y también un intento de Rusia de frenar esa actitud de Occidente en su contra y por lo tanto posicionar a ciertos gobernantes. Vea usted qué curioso que Rusia te apoye a la AfD alemana o a los Le Pen en Francia. Entonces no es tanto una cosa de lo que nosotros entendemos en Ecuador por derecha, aunque toda derecha es extrema, nos suelen decir, cuando uno le pregunta, uno ya no dice que uno es derechista, sino ultraderechista, porque parece que derechistas no vemos. Y los izquierdistas son siempre centristas. Esa parece la realidad dentro del entendimiento colectivo. Ahora, es cierto, usted tiene hoy día una potencia mayor en el mundo que prácticamente no tiene competencia. La tuvo con la Unión Soviética hasta que la Unión Soviética se desmoronó. A partir de ese momento, Rusia pasó a ser una potencia menor, básicamente ocupado por su poderío atómico, que si no lo tuviera sería una nación ciertamente muy, muy menor y muy desventajada, como lo fue hasta principios del siglo XX, hay que decirlo. Hoy pero no está esa otra polarización en la China, ese dragón que aparentemente duerme plácidamente, pero al cual incluso el señor Trump ha dicho lo va a desafiar, por lo menos en el ámbito comercial. Bueno, veamos, porque a ver, con Trump no hay que adivinar mucho, con Kamala Harris tal vez un poco más. Mucho hablamos en Ecuador de qué es lo que hará Trump. Trump ya fue presidente de los Estados Unidos. En los temas de política migratoria, curiosamente, Trump ha hablado mucho, pero ha sido mucho menos severo que los demócratas. Los presidentes que curiosamente han deportado más extranjeros, básicamente iberoamericanos, han sido los gobiernos demócratas. O sea, Obama en materia de deportaciones le puede dar una clase magistral a Donald Trump. Lo que pasa es que Donald Trump tiene un discurso que parece más severo en muchas cuestiones. En muchas cosas, Trump dijo que iba a hacer cosas respecto de la inmigración que no terminó haciendo, por ejemplo, el muro.
el muro con México. Pero nuevamente ha vuelto a amenazar con ese tema. Lo seguirá. Ha dicho que en cuanto se posesione habrá una emigración de ilegales como nunca antes se ha visto. Es que eso también es difícil, ¿no? Es difícil. Tal vez lo que están viendo en Estados Unidos es una degradación de la inmigración. Es decir, el inmigrante iberoamericano tradicionalmente era una persona que iba a los Estados Unidos a trabajar, a buscar su vida, a buscar una mejora. A eso iba. Ahora estamos viendo cómo también en los Estados Unidos, cosa que también ha pasado en Iberoamérica, existe una inmigración delincuencial, es decir, gente que no va a los Estados Unidos, tal como pasa en Ecuador y pasa en otras naciones, gente, extranjeros que no van a esas naciones a buscar un futuro, sino a hacerte problema, a hacer una carga para el Estado y en muchos con actitudes de carácter derechamente delincuencial. Es decir, las cosas también han cambiado en esa materia. Entonces, hay que distinguir, incluso la señora Harris, con su discurso pro inmigración, también ha tenido que morderse un poco la lengua, decir que ella se refiere a una inmigración legal, a una inmigración adecuada, y los has descartado absolutamente también, a los delincuentes, es decir, esa gente que llega a cometer infracciones o a vivir de mala manera en los Estados Unidos. Entonces, a veces vemos que las políticas no son tan distantes, sino que son mucho más los discursos. Ahora, a Kamala Harris siempre se le puede decir, a Trump sabemos lo que va a hacer porque ya lo hizo. Por ejemplo, Trump tuvo una política internacional mucho más pacífica, a pesar del lenguaje, a pesar de las actitudes que los demócratas. Vea cuántos conflictos internacionales tuvo Estados Unidos con sus propias fuerzas durante el gobierno de Trump, a diferencia de lo que ocurrió en los gobiernos de Obama y del mismo Biden. Es decir, el tema de la intervención estadounidense en asuntos de otras naciones es curiosamente más notoria respecto a las personas que te dicen lo contrario. Ahí viene la famosa, y con mucha realidad, el tema de que entre el dicho y el hecho hay un buen trecho. Entonces, una cosa es lo que yo digo y otra cosa son los hechos. Y claro, el votante, como suele también ocurrir en Ecuador, a veces se fija mucho en lo que la gente dice y muy poco en lo que la gente hace. En suma, doctor Ollarte, usted no se va a inmutar mayormente con estas elecciones norteamericanas, menos a desvelarse para ver un resultado. Me preocupan más las elecciones ecuatorianas, francamente, porque nosotros vivimos acá y es cierto, el tema de los Estados Unidos es un tema importante para Ecuador, como lo es para Honduras y como lo es para Guatemala y El Salvador, como lo es para Uruguay, es decir, para todo, por supuesto que tiene una importancia. Pero creo que nosotros debemos, en vez de decirle al votante estadounidense cómo votar, porque además nos encanta decirle a los estadounidenses que votan por Trump que son unas bestias, de los que votan por Kamala que lo son más aún, y no nos fijamos lo que estamos haciendo para adentro. Entonces, yo creo que tenemos bastantes dificultades con la elección que se nos viene en febrero, con las dificultades. Perdón, el Ecuador no tiene energía eléctrica, no tiene defensa aérea, ya mismo los buques de guerra ecuatorianos servirán para museo. ¿Cómo nos va con nuestras Fuerzas Armadas? ¿Cómo nos va con las Fuerzas de Seguridad del Estado? ¿Qué pasa con nuestra economía? ¿Cómo para que nos andamos preocupando tantísimo de lo que pasa en los Estados Unidos? No es que no me preocupe nada, pero creo que hay preocupaciones mayores y creo que los ecuatorianos debemos comenzar a preocuparnos por lo que hacemos nosotros. Ahora, vayamos entonces a Ecuador. De Ecuador se dice mucho en estos tiempos de que tiene un problema sistémico y lo dicen gente de los más diversos extremos políticos, gente de izquierda, gente de derecha, lo dicen los empresarios, lo dicen organizaciones de derechos humanos, critican también la calidad de su clase política y por allí van surgiendo cada vez más sugerencias o iniciativas en el sentido de que tiene que cambiarse, tiene que reformarse la Constitución, si no ir a una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué opina usted? Vamos por partes. Nosotros siempre hacemos esto de que hay que cambiar las cosas para que terminemos dejando, como lamentablemente ocurre, siempre las cosas casi iguales. Por eso es que hemos tenido 20 constituciones y vamos a ir a la constitución número 21. A ver, primero, ¿cómo vamos a hacer? Porque ya le escucho al presidente Noboa en otra de estas adivinanzas que ya me está acostumbrando el jefe del Estado, de ahora salir con el tema, ya no salió con el tema de las bases militares. El tema de la extradición parece que ahí quedó, lo mismo que los jueces constitucionales ahí quedó, parece que era importante antes, ya no lo es. Ahora nos hablaron del tema de las bases militares, alguna cosilla más. Ahora ya nos dicen derechamente que hay que ir a una asamblea constituyente. ¿Para cambiar qué? A ver, yo estoy de acuerdo, la constitución ecuatoriana del 2008 es una constitución altamente deficiente. La del 98 también lo era, porque aquí a la larga hay que ver quién es el que hace la constitución. Perdón,
El que convoca una asamblea constituyente sabe quién va a ganar la constituyente en primer lugar. Porque además la gente dice, es que tenemos que eliminar al Consejo de Participación Ciudadana, es que tenemos que tener un Congreso bicameral, es que ya no tenemos que tener vicepresidente de la República. Bueno, perdón, todo eso hemos tenido y no tenido. Es decir, el Ecuador también vivió muchas épocas sin Consejo de Participación Ciudadana y cómo nos iba. Cómo nos iba con un Congreso bicameral, cómo nos iba con el tema de si reelección o no reelección. ¿Cómo nos iba cuando no teníamos vicepresidente? Cojan un libro de historia y vean lo que pasaba a principios del siglo XX, cuando no teníamos vicepresidente de la República. Recuerde que hasta la Constitución del 46 no tuvimos vicepresidente de la República durante muchos años, y lo que tendríamos eran los famosos encargados del Poder Ejecutivo. Si también no tener vicepresidente también es problemático. Es decir, esto de buscar soluciones mágicas en una Constitución, primero, y segundo, decir que se va a cambiar algo que usted no tiene ningún dominio, porque si usted hace elegir una asamblea constituyente, primero, eso no quiere decir que la va a ganar el convocante. Sí, el tema Correa fue un tema excepcional, excepcionalísimo. ¿Alguien va a tener mayoría parlamentaria en esa constituyente? ¿Vamos a poder llegar a acuerdos? Porque si los acuerdos siguen siendo, me escribo una constitución tan igual como la anterior, ahora a la asamblea no le llamo asamblea, sino congreso, no le quiero llamar congreso, sino cámara de representantes, o legislatura, o consejo legislativo, como usted le quiera poner, porque para cambiarle de nombre en instituciones, nosotros somos number one. Eso sí, ya, number one, pero como estamos hoy día en elecciones gringas, entonces, digámoslo así. Bueno, pero ¿acaso lo que usted me propone lo va a poder lograr? Si la Asamblea Constituyente es un órgano electivo compuesto por gente tan parecida como los legisladores. Es más, ya verá que los que no ganan para la legislatura se lanzarán para la Constitución. Y en ese sentido, las constituyentes, como no son perfectas, usted sí sabe algo que van a hacer. Y ese algo va a ser simplemente lanzarte 200 artículos más de derechos que no se cumplen. Usted no va a querer tomar el toro por los cuernos. Va a poner gente ahí que, bueno, vamos a empezar a hacer la de siempre, a ver en España qué buena cosa, vea acá en Chile no hay vicepresidente, sino que es el ministro del Interior. Otro dirá, no, mejor tengamos 2 vicepresidentes a falta de uno. Vea la copia, a copiar o hacer cosas que antes también ya se hicieron y que no resultaron. Esa es la tradición. Ahora, doctor Iriarte, si no va por allí, si no va por reformas constitucionales o una asamblea constituyente, ¿de qué manera, por dónde tienen que ir las soluciones para Ecuador? De lo que no podemos negar es que necesitamos cambios. A ver, nunca hay buen viento para el que no tiene norte. ¿A dónde quiere ir? O sea, primero dígame, primero sepa decirme dónde cree que estamos y a dónde quiere llegar. Pero si ni siquiera sabe dónde está parado y peor a dónde quiere llegar, bueno, se produce lo que se hace acá a cada rato. Esas reformas constitucionales inocuas que nos sirven de poco y mucho, que sirven más o menos para vender la pomada o alguna cosa por el estilo, pero cuestiones de fondo realmente no. A ver, si usted me dice, porque acá, además, para oponernos a cualquier cambio serio somos los primeros. Acá se habla mucho de que no se deben privatizar las cosas, por ejemplo. ¿Y qué se ha privatizado en el Ecuador? La generación y transmisión de energía eléctrica es privada, ¿acaso? Y vea cómo estamos. La seguridad social es privada y vea cómo está la seguridad social. Y podemos seguir en muchas cuestiones. Vea, tenemos un Estado que no se ocupa ni de lo más mínimo y elemental porque no se la puede simplemente y quiere abarcar más. ¿Cómo logramos decirle a la gente, vea, si ni con lo que tiene puede, encima quiere hacerse cargo de otras cosas? Bueno, ya sabe cuál va a ser el destino. A ver, ¿cuál es lo mínimo indispensable? Y esto para derechistas, izquierdistas, comunistas, liberales extremos, lo que sea. ¿Qué es lo mínimo que te debe dar el Estado? De ambos lados, en lo cual hay coincidencia. ¿Qué debería ser lo mínimo que te debe dar el Estado y a qué se debe concretar? Al menos eso, por lo menos eso el Estado. ¿No te debe dar el Estado seguridad? ¿No te debe dar el Estado una justicia? ¿No te debe dar el Estado una salud más o menos decente? ¿No te debe dar el Estado una educación? Bueno, dejémosla hasta ahí nomás, pues, porque si usted no me da ni eso y yo le empiezo a recargar al Estado con 10,000 millones de cosas, bueno, no va a ser ni eso ni lo otro.
ni lo elemental, ni lo no elemental. Pero los ecuatorianos no queremos eso, queremos seguir. Vea, ya estamos grandotes, ya tenemos más de medio siglo parados en este mundo y hemos venido escuchando la misma cosa permanentemente. El ecuatoriano es un personaje que le tiene miedo al cambio verdadero, no al cambio así nomás, sino a tomar el toro por los suyo y saber, bueno, esta cosa es así, tenemos que, si seguimos así ya sabemos que no vamos a cambiar. ¿Alguno de los candidatos le genera a alguno de los candidatos algo de confianza en que algún giro, algún cambio necesario pueda darse? Gustavo, usted es malo, francamente no. Yo le caigo mal, siempre me hace esa pregunta. Estoy pensando en él y cada vez se me hacen más difíciles las elecciones ecuatorianas. Primero, un país que no tiene ni partidos políticos, en el que usted vota por un candidato presidencial y su lista, y resulta que, si es que tiene lista, ¿no?, parlamentaria, y ya veremos lo que terminan haciendo. Usted vota pensando, por ejemplo, se suele decir, por ejemplo, que el señor Lasso era derechista. Para mí no era ni agua ni pescado el señor, bueno, fuera que hubiera sido algo siquiera. Eso es lo que pasa mucho acá. La gente tiene una suerte de notoria y notable indefinición política y eso le gusta al elector ecuatoriano. Por eso incluso hay políticos que te dicen, con toda la carota, que no existen ni derechas ni izquierdas. Así, no hay derecha ni hay ni izquierda. Esa es la más cómoda para un candidato, que como no hay izquierda ni como derecha, yo puedo acomodar el discurso y ofrecerle 10,000 cosas. Como ocurrió incluso con el actual jefe del Estado, que te arreglaba el tema eléctrico en 9 meses, nunca nos dijo que lo iba a arreglar así, que tenía acuerdos con Israel por los temas de la seguridad, y vea cómo estamos. Entonces, si vamos a seguir en el curso de la imprevisión y la improvisación, bueno, por allá iremos. Entonces, es muy difícil que uno diga, uno lo que hace prácticamente, o lo que uno está haciendo en estos días, o lo que yo estoy haciendo, es básicamente una situación de descarte, comenzar a decir, bueno, no, jamás votaría yo por un RC, jamás yo votaría por eso, y vamos descartando del resto, quiénes no, porque los quienes sí a veces son los que nos llevan mayor desilusión. Ya tuvimos un candidato que buscó por 10 años la presidencia y cuando la obtuvo, nada de lo que dijo se hizo, absolutamente pusilánime y bueno, prácticamente devolviéndole el poder a los revolucionarios. No otra cosa a veces se puede decir del actual jefe del Estado. Es decir, aquí la gente se mete a presidente, pero no quieren ser presidente. Y solamente eso. A mí me basta con que el siguiente no esté más preocupado de su vida personal, de sus quereres privados, que de la nación. La nación tiene los suficientes problemas como para, si usted se mete a presidente, recuerde una cosa. Primero, familia no va a tener. Segundo, tiempo no va a tener para hacer la que se le cante. Tercero, va a tener hartos problemas que enfrentar. ¿Está dispuesto a eso? ¿Está dispuesto a dejar su vida 4 años o no? Porque si no, quédese nomás en el sector privado, quédese nomás con su familia, quédese nomás con sus cosas y bueno, deje que el Ecuador siga cayendo por el despeñadero, no lo empuje usted. Bien. Gracias, doctor Ollarte, por habernos acompañado. Siempre un placer. Declaraciones del doctor Rafael Ollarte, académico y constitucionalista.